Farmacogenética. La farmacogenética es una rama que estudia cómo las variaciones genéticas individuales afectan las respuestas de una persona a los medicamentos. El objetivo principal de esta es personalizar los tratamientos médicos para que de esta manera sean más eficaces y seguros y minimizar los efectos secundarios que estos pueden tener una vez que son administrados a los pacientes. Hay variaciones genéticas. Estas variaciones genéticas son diferencias en los genes que codifican enzimas, receptores, transportadores y otras proteínas involucradas en la absorción del fármaco, metabolismo y acción de los fármacos. El metabolismo de los fármacos. Aquí las personas pueden metabolizar los medicamentos de forma lenta, normal o rápida. Esto va a depender mucho de la genética que tenga cada paciente. Esta variación en el metabolismo del fármaco va a influir en la dosis adecuada y el efecto del medicamento. Es decir, nosotros aquí, de acuerdo a los genes que tiene nuestro paciente, tenemos que realizar una dosificación adecuada del fármaco al momento de administrarlo. Y las aplicaciones clínicas. En las aplicaciones clínicas hay tres puntos específicos, que es la determinación de la dosis óptima, la reducción de de los efectos adversos y la elección de medicamentos más adecuados para cada paciente. Farmacogenética en poblaciones específicas. Ya. Definición de farmacogenética. La farmacogenética es el estudio de cómo las variaciones genéticas individuales influyen en la respuesta a los medicamentos. Este enfoque permite desarrollar una medicina personalizada que optimiza la eficacia de los tratamientos y minimiza los efectos adversos. Bien. Diferencias étnicas en la respuesta a los fármacos. Las diferencias genéticas en enzimas, receptores y transportadores de medicamentos son clave para entender cómo las distintas poblaciones metabolizan y responden a los fármacos. Estas variaciones pueden afectar el metabolismo, la eficacia y la toxicidad de los medicamentos. Vamos a tener los metabolizadores ultra rápidos y metabolizadores pobres. Los metabolizadores ultra rápidos eliminan los medicamentos más rápidamente, lo que puede reducir su eficacia. Los metabolizadores pobres eliminan los medicamentos más lentamente, lo que aumenta el riesgo de toxicidad. El impacto de las diferencias étnicas en la farmacogenética. Tenemos el metabolismo de los fármacos, que obtenemos la enzima del sistema CYP450 en europeos, afrodescendientes y asiáticos. En los europeos, alrededor del 5 al 10% son metabolizadores pobres de esa enzima. Esto puede afectar la eficacia de medicamentos como la codeína y los antidepresivos tricíclicos. En afrodescendientes existe mayor diversidad genética en esta enzima, lo que puede resultar en metabolizadores ultrarrápidos o intermedios. Esto puede alterar la eficacia de los medicamentos o aumentar el riesgo de toxicidad. En asiáticos, la prevalencia de metabolizadores pobres es menor, pero variantes comunes como el CYP2 de 6 elevado a la 10, que va a ser un metabolizador lento, puede reducir la conversión de codeína en morfina, disminuyendo su efecto analgésico. Bien, ahora vamos a hablar de la enzima del sistema CYP2C19. En europeos y africanos, los metabolizadores ultrarrápidos de esta enzima son más comunes en estas poblaciones, lo que puede reducir la eficacia de inhibidores de la bomba de protones y alterar tratamientos relacionados con el reflujo gastroesofágico o infecciones gástricas. En asiáticos, entre el 20 al 30% son metabolizadores pobres debido a alelos como elevador a la 2 y a la 3. Esto afecta la eficacia de medicamentos como el clopidogel, disminuyendo su efecto antiplaquetario en procedimientos quirúrgicos. Listo, los transportadores de medicamentos. Bueno, estos son específicamente el ABCB1, o también conocido como P-glicoproteína. Esta es una proteína transportadora de membrana que funciona como una bomba de flujo que utiliza energía de ATP para expulsar moléculas, incluidas las drogas y toxinas fuera de la célula.
Esta se encuentra principalmente en tejidos como el intestino, el hígado y los riñones, y la barrera hematoencefálica. En farmacocinética se encarga de limitar la absorción a ciertos fármacos y facilitar su eliminación. Existen variaciones en este transportador. Estas influyen en la biodisponibilidad de múltiples medicamentos, como analgésicos, antibióticos y sedantes. Aquí vamos a hablar específicamente de las diferencias que hay entre el impacto que tiene este en los asiáticos y en los europeos y los afrodescendientes. En los asiáticos existe una frecuencia alta de variantes que reducen la actividad de esta P-glucoproteína, lo cual va a aumentar la concentración del fármaco como la dixosina y la morfina. Y en los europeos y afrodescendientes va a haber un menor impacto de la función de ABCB1. Esto debido a que ciertas variantes se relacionan con la resistencia a un fármaco quimioterapéutico. Listo, los receptores farmacológicos y las variaciones étnicas basadas en estudios poblacionales. Aquí las variaciones étnicas en los receptores farmacológicos y enzimáticos pueden influir significativamente en la respuesta a los medicamentos. Estas diferencias suelen estar determinadas por variaciones genéticas en genes que codifican para las proteínas implicadas en la farmacodinámica y en la farmacocinética. Aquí vamos a hablar específicamente sobre el receptor beta 2 adrenérgico o también conocido como ADRB2. La función de este prácticamente es un receptor el cual está involucrado en la respuesta agonista al B2, como el submutanol, utilizado en tratamientos del asma. Aquí en la variación étnica vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre las personas asiáticas y los africanos. En los asiáticos, este tienden a tener una menor respuesta al submutanol en comparación con la población europea, debido a las diferentes regulaciones del receptor beta 2, mientras que en los africanos, estos presentan una mayor frecuencia de variantes que pueden llevar a una respuesta variable. Incluso pueden tener resistencia al tratamiento con agonista beta 2. Y también vamos a hablar sobre el receptor de la vitamina D, o también conocido como BDR, y la respuesta ósea. ¿Qué es? Bueno, prácticamente el receptor de vitamina D es una proteína que permite a las células responder a la vitamina D, regulando la absorción del calcio y el metabolismo óseo. En la variación étnica, prácticamente los polimorfismos en el gen BDR afectan a la densidad ósea y a la respuesta de los suplementos de vitamina D. En los europeos suelen tener variantes que permiten una mejor absorción de calcio, mientras que en ciertas poblaciones asiáticas y africanas puede mostrar menor densidad ósea relacionada con variantes menos eficientes del receptor. Esto podría explicar diferencias en la prevalencia de osteoporosis entre etnias y respuestas de tratamientos con vitamina D. Y tenemos aquí unos ejemplos clínicos que va a ser específicamente sobre tramadol y de codeína y la warfarina. En el tramadol y la codeína, en poblaciones africanas, el uso de codeína puede causar toxicidad debido a los metabolizadores ultra rápido que ellos tienen, mientras que en los europeos se observa mayor prevalencia de los metabolizadores lentos, por lo tanto va a reducir la efectividad del fármaco. Con respecto a la warfarina, la dosis necesaria de este anticoagulante varía significativamente. Por ejemplo, en los asiáticos, ellos requieren dosis más bajas debido a las variantes en los genes BKORC1 y YP2C9. Ambos son dos genes que juegan un papel crucial en la metabolización y la acción de ciertos medicamentos, particularmente en el uso de anticoagulantes, como lo es la warfarina. Y en los afrodescendientes, estos tienden a necesitar una dosis más alta por la baja frecuencia de estos genes, es decir, ellos casi no presentan estos genes BKORC1 y CP2C9, a diferencia de los asiáticos, que en ellos es más común. Y finalmente, vamos a dar una conclusión que la farmacogenética es una herramienta clave para entender cómo las diferencias genéticas, incluidas las variaciones étnicas, influyen en la respuesta individual a los medicamentos. Genes como el YP26 y el ZYP2C19 y el ABCB1 desempeñan un papel central en el metabolismo, la biodisponibilidad y la eficacia de los fármacos, lo que puede llevar a efectos adversos a una menor eficacia del tratamiento si no se consideran estas variaciones. Esto resalta la importancia de avanzar hacia una medicina personalizada, la cual nos permite ajustar las terapias según las características genéticas de cada individuo.
De esta manera vamos a mejorar los resultados terapéuticos y vamos a reducir el riesgo al momento de nosotros dar el fármaco a nuestros pacientes.